Un abogado despierta en un hospital sin recordar quién es, pero lo que descubrirá sobre su pasado lo hará desear nunca haber recuperado la memoria, porque la verdad es más oscura de lo que nadie imagina y cambiará todo para siempre. Daniel Morales era uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, reconocido por ganar casos imposibles. Pero esa noche lluviosa de octubre, su Mercedes negro perdió el control en la autopista y chocó violentamente contra un camión. Los paramédicos lo encontraron inconsciente entre los hierros retorcidos del vehículo. Cuando abrió los ojos 3 semanas después, en cuidados intensivos, lo primero que vio fue el rostro de una mujer llorando junto a su cama. Ella decía ser su esposa Ana, pero Daniel la miraba como si fuera una completa extraña, porque su mente estaba completamente en blanco. No recordaba su nombre, su profesión, nada de su vida anterior. Los médicos explicaron que sufría amnesia retrógrada severa causada por el trauma craneal. Le mostraron fotografías de su boda, de vacaciones en Europa, de su casa lujosa, pero nada despertaba ningún recuerdo en su memoria fragmentada. Ana intentaba ayudarlo cada día trayéndole objetos personales, contándole historias de su pasado juntos. Pero Daniel sentía que vivía la vida de otra persona, como si hubiera despertado en un cuerpo que no le pertenecía. Durante la rehabilitación física, Daniel comenzó a experimentar extraños flashbacks que no coincidían con lo que Ana contaba. Veía rostros desconocidos gritándole con odio, escuchaba voces suplicando piedad, sentía una profunda culpa inexplicable. Una tarde, mientras Ana salía a comprar medicamentos, una enfermera se acercó nerviosa y le susurró que debía tener cuidado, que no todo era lo que parecía, que investigara quién era realmente antes del accidente, porque había personas buscándolo y no para desearle pronta recuperación. Esas palabras quedaron grabadas como una advertencia imposible de ignorar, así que esa noche, cuando Ana durmió, Daniel tomó su teléfono y buscó su propio nombre en internet. Lo que encontró lo dejó helado. Docenas de artículos describían a Daniel Morales como el abogado sin escrúpulos que defendía narcotraficantes, políticos corruptos y empresarios que destruían vidas sin consecuencias. Había fotografías de protestas frente a su bufete, familias de víctimas, exigiendo justicia, testimonios desgarradores de personas arruinadas por los criminales que él salvó de la cárcel. Daniel sintió náuseas al leer cada palabra, al comprender que el hombre que era antes no era el héroe exitoso que Ana pintaba, sino un mercenario legal que vendía su talento al mejor postor sin importar las consecuencias morales. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Mientras seguía investigando, encontró un artículo mencionando que días antes de su accidente, Daniel había aceptado defender a un empresario acusado de provocar un incendio industrial que mató a 17 trabajadores, entre ellos el padre de una joven llamada Sofía Méndez, quien había jurado públicamente hacer justicia si el sistema fallaba. El corazón de Daniel latía violentamente cuando leyó el siguiente titular. La policía investigaba si el accidente había sido realmente un accidente o un intento de asesinato relacionado con sus casos controversiales. Esa madrugada, Daniel se levantó con dificultad, su cuerpo aún débil, y revisó documentos que Ana había traído de su oficina. Entre carpetas, encontró fotografías del interior de su automóvil antes del accidente, y los frenos parecían manipulados deliberadamente. Cuando Ana despertó y lo encontró revisando esos documentos, su rostro cambió completamente. La expresión amorosa se transformó en algo frío y calculador, y con voz tranquila preguntó qué hacía despierto. Pero Daniel veía el miedo en sus ojos, el miedo de quien ha sido descubierto. Ana finalmente se sentó frente a él, y entre lágrimas confesó la verdad. Ella no era su esposa legítima, sino su amante de años. La verdadera esposa de Daniel había muerto 2 años atrás en circunstancias sospechosas, y Ana había aprovechado la confusión para hacerse pasar por su cónyuge oficial, había sobornado al personal del hospital, falsificado documentos, todo para quedarse con la fortuna acumulada durante años.
Pero eso no era todo. Ana reveló entre sollozos que ella contrató a alguien para sabotear los frenos, no para matarlo, sino para dejarlo incapacitado y controlar su vida y dinero. El plan era mantenerlo amnésico para siempre y que firmara documentos dándole acceso a sus cuentas y propiedades. Daniel sintió horror y rabia, pero antes de reaccionar, la puerta se abrió violentamente y entraron 2 hombres armados identificándose como policías encubiertos que vigilaban el caso. Desde el principio habían sospechado de Ana desde que apareció reclamando ser la esposa del abogado accidentado. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando detrás de los policías entró una mujer joven con el rostro marcado por dolor y determinación. Era Sofía Méndez, la hija del trabajador fallecido, y traía información que cambiaría todo nuevamente. Sofía explicó que también había investigado a Daniel durante meses, pero descubrió algo que ni la policía sabía, que el verdadero Daniel Morales había muerto hace 5 años en un accidente en el extranjero, y que el hombre conocido como el abogado sin escrúpulos era en realidad su hermano gemelo Ricardo, quien había asumido su identidad para escapar de sus propios crímenes en otro país. Las pruebas que Sofía presentó eran irrefutables documentos de defunción, registros migratorios, testimonios de personas que conocieron a ambos hermanos, y de repente, todo cobraba sentido. La amnesia no había borrado recuerdos de Daniel, sino que había liberado a Ricardo de la mentira que vivía durante años. Ricardo comenzó a recordar fragmentos de su verdadera vida. No era un abogado corrupto, sino un exagente de inteligencia que asumió la identidad de su hermano muerto para infiltrarse en las redes criminales que su hermano defendía. Su misión era recopilar pruebas desde dentro para desmantelar toda la estructura delictiva. El accidente no había sido provocado por Ana como ella creía, sino un atentado real de la organización criminal que comenzaba a sospechar de él. Ana simplemente aprovechó la situación sin saber la verdad completa. Durante las siguientes horas, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Ricardo había dedicado años a esta misión encubierta después de que los mismos criminales que su hermano defendía lo asesinaron por saber demasiado. Había sacrificado su identidad, su vida personal, todo por obtener justicia. Sofía, quien llegó buscando venganza, ahora miraba a Ricardo con comprensión y asombro, porque él había trabajado en secreto para llevar ante la justicia al empresario que mató a su padre y muchos otros. Las pruebas que Ricardo recopiló durante años estaban escondidas en una ubicación segura, codificadas en un sistema que solo él podía acceder, pero la amnesia había bloqueado también esos recuerdos cruciales, y ahora la carrera era contra el tiempo, porque la organización sabía que estaba vivo y vendría a terminar el trabajo. Durante los siguientes días, con ayuda de Sofía y un equipo de la Fiscalía, Ricardo trabajó intensamente para recuperar sus recuerdos a través de hipnosis y terapia intensiva. Cada sesión era dolorosa, porque no solo recordaba información necesaria, sino todos los horrores que había presenciado infiltrado en ese mundo oscuro. Finalmente, en una sesión particularmente intensa, los recuerdos regresaron como una avalancha. Ricardo recordó dónde había escondido las pruebas. Recordó los nombres de todos los involucrados, cada detalle de la red criminal que había pasado años documentando. Con esa información, la Fiscalía ejecutó la operación más grande contra el crimen organizado en la historia del país. Docenas de arrestos simultáneos, decomisos millonarios y, finalmente, justicia para las innumerables víctimas, incluido el padre de Sofía. Ana fue arrestada por intento de fraude y conspiración. Aunque su papel fue menor comparado con los verdaderos villanos, ella enfrentaría consecuencias, pero también reveló información sobre otros abogados corruptos que trabajaban con la organización. Meses después, cuando Ricardo recibió el alta médica, su vida había cambiado completamente. Ya no podía ser agente encubierto, porque su identidad fue expuesta durante el juicio, pero había logrado algo que parecía imposible.
había desmantelado la red criminal desde dentro y honrado la memoria de su hermano, demostrando que el apellido Morales podía significar justicia. Sofía se convirtió en activista por los derechos de las víctimas laborales, usando su historia y la de Ricardo para inspirar cambios en las leyes. Entre ellos surgió una amistad profunda, basada en el dolor compartido y la búsqueda de justicia. Ricardo decidió usar su experiencia legal para asesorar gratuitamente a familias de víctimas de crímenes corporativos, convirtiendo el despacho que fue símbolo de corrupción en refugio de esperanza para los vulnerables. Cada mañana, cuando se miraba al espejo, Ricardo veía las cicatrices del accidente en su rostro y cuerpo, pero ya no las veía como marcas de trauma, sino como recordatorios de que a veces es necesario perderlo todo, incluso la memoria, para encontrar quiénes realmente somos y cuál es nuestro verdadero propósito. La historia de aquel abogado que despertó sin saber quién era se convirtió en leyenda. Algunos la contaban como thriller de identidades ocultas, otros como historia de redención imposible. Pero para quienes vivieron esos eventos, era la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, y la verdad parece más aterradora que la ignorancia, siempre existe la posibilidad de elegir ser alguien mejor. Y ahora, tú que has escuchado esta historia hasta el final, si te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar sobre la identidad, la justicia y la redención, déjame un like, porque eso me ayuda a seguir trayéndote historias increíbles como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, y comparte este video con alguien que necesite una historia de superación verdadera, porque historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar.